Licenciado, buenas tardes nuevamente. Somos el grupo 5, análisis y diagnóstico comercial de China. Siguiente, por favor. Estos son los integrantes. Siguiente. Empezamos con la introducción. Sabemos que la vitalidad del comercio exterior en China proviene de las diversificaciones del diseño de mercado. Las importaciones y exportaciones que tiene China son principalmente a los socios comerciales como la ANSEA, la Unión Europea y Estados Unidos. Los antecedentes políticos. La República Popular fue proclamada en 1949 cuando las fuerzas del Partido Comunista de China, bajo el liderazgo de Mao Zedong, estos se impulsaron también al ejército de la República de China, el antiguo régimen chino, y desde entonces se ha mantenido en la isla de Taiwán. Sobre los antecedentes económicos, para cuando Mao asciende al poder en 1944, la República Popular de China era fundamentalmente una sociedad agrícola, con una tasa de alfabetización del 20%. También desde 1980 China es el país con mayor crecimiento económico del mundo en el aumento del 10% anual. Antecedentes sociales. Eh, China era una integración por una aristocracia dominante de las funciones políticas y religiosas, por funcionarios del Estado y burocracia por artesanos y campesinos. Siguiente, por favor. El Estado de China tiene un territorio de 9.613 kilómetros cuadrados. La población es de 1.000.000, no, 1.448.403.71.403 millones miles de millones, y el gobierno está en un estado socialista. En los aspectos normativos, según su constitución, en el artículo 7, la economía socialista bajo la propiedad de todo el pueblo es la fuerza rectora de la economía nacional, y también que el Estado asegura la consolidación y el desarrollo del sector estatal de la economía. Siguiente. En las leyes económicas, este modelo funciona siempre y cuando el crecimiento del país ha sido muy rápido, ya que desde el 2010 la media del PIB de China ha estado por encima del 7%. En las leyes comerciales es acelerar su apertura al mundo con miras a introducir tecnología y conocimientos de técnicos extranjeros. Y en las inversiones, norma que ha venido a unificar el marco legal de la inversión extranjera y ofrecer un trato nacional a empresas de inversiones extranjeras. Siguiente. En las leyes de planificación tienen una táctica de los reformadores económicos chinos en mantener la economía planificada existente, y al mismo tiempo construyen gradualmente un sistema de mercado libre. En los planes económicos también hay que manejan quinquenales de desarrollo que guían a la economía en sus objetivos de desarrollo a largo plazo. En comerciales usan estrategias de venta adecuada para canalizar la oferta comercial. Y en las inversiones, un informe reciente señala que el gobierno chino está poniendo en marcha varias iniciativas de inversión pública en proyectos de innovación, y también que una de sus inversiones más grandes son los planes de proyectos de infraestructura. Siguiente. Por favor. No.
Licenciado, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan, no, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, expon nomás, Sí, luego va a exponer mi grupo. ya, gracias. Continuando con el gobierno y los elementos geográficos, siguiente, por favor. Tenemos la estructura y organización funcional. De acuerdo a la Constitución de la República Popular de China, los órganos estatales centrales principales de China están conformados por seis. Dentro de estas está la Asamblea Popular Nacional, que tiene por siglas APN y su comité permanente. La APN es el órgano de poder supremo estatal. Tanto la Asamblea Popular como otras son elegidas de forma democrática. Y cada periodo de mandato de la APN es de 5 años. Y el comité permanente, como su nombre lo dice, es permanente y es el órgano permanente y es elegido por la APN y ejerce el poder supremo durante el receso de la APN, si es que se desvincula, ¿no? Después tenemos al comité, perdón, al presidente del Estado, quien actualmente es el Xi Jinping. Después tenemos el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el órgano ejecutivo del Poder Estatal Supremo y a la vez es el órgano administrativo dentro del Estado. Siguiente, por favor. La Comisión Militar Central es el órgano militar supremo del Estado y las Fuerzas Armadas de China están compuestas por el Ejército Popular de Liberación de China y las unidades de la Policía Armada del Pueblo y la Milicia Popular. El Tribunal Popular Supremo eh, son los órganos de juicio del Estado y la Fiscalía Popular Suprema son órganos estatales de supervisión jurídica y este mismo responde e informa su labor ante la APN. Siguiente, por favor. Tenemos después la estructura organizacional y territorial de China. China está dividido en 5 niveles. El primero es el nivel provincial, que está conformado por 34 territorios, de los cuales 23 son provincias, 4 municipalidades, 5 son regiones autónomas y 2 regiones administrativas especiales. Después tenemos el nivel prefectura, que está dividido en 339 divisiones, y son 7 prefecturas, 33 prefecturas autónomas y 299 autonomías de nivel de prefectura. Después tenemos el nivel de condado, que está conformado por 2.852 divisiones, y las cuales se dividen en 1.408 condados, 117 condados autónomos, 360 ciudades de nivel de condado y 903 distintas, y 49 banderas que es casi similar como le llaman a los condados. Después tenemos el nivel pueblo, que está conformado por 19.322 towns, que se le dice pueblo, no allá, y 623.669 aldeas. Siguiente, por favor. Después tenemos el territorio. Como estaba bien mencionando mi compañera, la superficie de China cuenta con una superficie de 9.596.900 kilómetros cuadrados y es el cuarto país del mundo en extensión tras Rusia, Canadá y también Estados Unidos, y ocupa el 6.5% de la superficie mundial. La población actual de China es de 1.436.651.14 habitantes de China. Y dentro de los recursos naturales de China tenemos recursos de tierra, los cuales hay más terrenos montañosos dentro de China y llanuras, y hay una cantidad enorme de tierra en allá, pero una cantidad escasa por persona. Es decir, hay personas que no tienen terrenos en ella. Los bosques hay 175 millones de hectáreas de bosque y con una cobertura forestal de 18,24%. Dentro de la fauna y flora tenemos una variedad de animales silvestres, después 2.000 especies de vertebrados. Tenemos que se ha descubierto actualmente 1.189 especies de aves, 500 de animales, 200 de anfibios y 320 de reptiles. Dentro de la flora tenemos 2.800 especies de árboles. Recursos hídricos, China es uno de los países con mayor número de ríos y lagos. Y de los recursos minerales, hay gran abundancia en China de recursos minerales y se ha descubierto 171 minerales diferentes. También se han verificado las reservas de 158, incluyendo 10 minerales energéticos, donde dentro de ellos está el petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio. Después tenemos 54 minerales metalíferos. Dentro de ellos se encuentra el hierro, el
el manganeso, el cobre, el aluminio, el plomo y el zinc. Siguiente, por favor. La sostenibilidad de China. China está pensando ya no depender tanto del carbón, para que así China tenga más desarrollo. China continúe promoviendo el uso de limpio y eficiente del combustible mientras hace un gran esfuerzo para desarrollar nuevas fuentes de energía. Y también China, en base a la sostenibilidad, se basa en la eficiencia energética y China ha comenzado a industrializar su economía después de países como Estados Unidos, también está Reino Unido, por lo que el consumo de energía sigue creciendo más y más dentro de China. China está también basándose en las energías renovables para el desarrollo sostenible de China. Dentro está el panel solar que recolecta los rayos solares, ¿verdad? Entonces, se espera también que la capacidad solar y eólica del país aumente en los próximos años. Esto está pensando más o menos el presidente Xi Jinping dentro de 5 años, y con ello se pueda tal vez fortalecer el desarrollo sostenible de China. Le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Ya. Eh, los elementos poblacionales. Siguiente, por favor. Aspectos demográficos. La demografía de la República Popular de China se caracteriza por una gran población que hasta el 2022 contó con 1.448.472.403 habitantes, donde la población masculina es el 51.27%, ligeramente superior a la femenina. El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo del 2020, perdón, en el gráfico, la población en China aumentó en unos 3.355.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7.1 por cada 1.000 habitantes y la tasa de natalidad fue de 8.5 por cada 1.000 habitantes. Población económicamente activa. La tasa de población activa en mujeres mayores de 15 años en China fue el 61.61% en el 2021. Su valor más alto fue durante los últimos 31 años de 73.02% en 1990. En los varones mayores de 15 años fue del 74.29% en el 2021, siendo este su valor más bajo, pero su valor más alto durante los últimos 31 años fue de 85.03% en 1990. Siguiente. Indicadores de desarrollo humano. El IDH se elevó en China en el 2019, fue de 0.761 puntos, lo que se supone una mejora respecto al 2018. Si ordenamos los países en función a su índice de desarrollo humano, China se encuentra en el puesto 85 del ranking de desarrollo del, humano. Siguiente. Indicadores de empleo y desempleo. China mostró un aumento de 0.6%. Esta tasa ha sido el 0.9%. Respecto a la tasa de desempleo, se mantiene por encima del 4% y por debajo del 6.5% en los últimos 10 años. Pero en el 2020, la tasa de desempleo se mantuvo en 5.10%, 10 décimas más que el 2019. El total de desempleados en China supera los 10.4 millones de personas, mientras que la población activa es de 786 millones de personas con edades de jubilación que rondan los 55 años para las mujeres y los 60 años para los hombres. Siguiente. Ya. Indicadores de pobreza. Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad entre los ciudadanos y en territorio. El valor en China fue de 30 en el 2000, como el gráfico lo muestra, durante los últimos 29 años. Este indicador ha alcanzado un valor máximo de 43.70 en el 2010 y un valor mínimo de 32.20 en 1990. Siguiente, por fin. Ya. Cualificación de la mano de obra. Es un factor bien conocido que la mano de obra barata en China abunda. Unos 140 millones de obreros no calificados han sido desplazados de empresas propiedad del Estado y han ingresado al sector privado o emigraron hacia las ciudades para buscar mejores salarios. Lo que no se sabe también es que el obrero promedio gana en China apenas 75 centavos de dólar por hora
Los trabajadores migrantes, que representan una quinta parte de los 750 millones de personas en el mercado laboral chino, ganan como promedio menos de $130 al mes. Cuando una persona gana salarios tan bajos, una alza de 5 centavos de dólar es un gran aumento. Por lo tanto, no es raro que los obreros chinos abandonen sus empleos en hordas o que abandonen un trabajo por otro, ya que los gastos de la compañía son altos. Eso incluye una mayor administración de recursos humanos, mayores problemas de controles de calidad y más dificultades para establecer una cultura corporativa estable. Va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con las políticas comerciales de China, voy a hablar sobre el desarrollo productivo, que prácticamente se basa en el sector manufacturero. Este es competitivo y está enfocado hacia el exterior. La economía de China es altamente diversificada. También cabe resaltar que China es un país líder mundial en la producción de ciertos minerales y tiene reservas tanto como de petróleo y de gas natural. China tiene varios acuerdos comerciales, entre los cuales podemos mencionar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde China es miembro desde 1991. También tenemos el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico, donde China también es miembro y prácticamente es un acuerdo comercial preferencial celebrado entre países en desarrollo de la región de Asia y el Pacífico. También es parte de la Organización Shanghái, también del Acuerdo de Asociación Económica más estrecha. También es parte del Tratado de Libre Comercio, donde hay un acuerdo sobre cooperación económica global entre China y la ASEAN, que prácticamente entró en vigor el 1 de julio de 2003, donde ambos países negociaron y establecieron una zona libre de comercio, esto en un plazo de 10 años. También tiene diferentes tratados de libre comercio con los países de Perú, Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda, Singapur, Pakistán y Moldavia. Bueno, continuando con lo que es el incentivo al sector privado, prácticamente China realizó esfuerzos para fomentar proyectos y desarrollar fondos de inversión en bienes raíces de infraestructura y con ello poder conectar a inversionistas privados, ya sean estos de instituciones financieras y de la misma manera poder facilitar el financiamiento. Las exportaciones en China son sobre todo de máquinas y equipos tecnológicos, como por ejemplo tenemos los equipos de radiodifusión, los teléfonos, que estos oscilan entre el 40% del total de sus exportaciones. Seguidas de estas están las exportaciones textiles, metales y los productos químicos. Las importaciones de China se componen prácticamente de máquinas con un 30% del total, seguidas de los productos minerales por un 22% y los productos químicos con un 7,4%. También están las importaciones de los vehículos con un 6,8%. Ya para concluir, como conclusión y como grupo, podemos mencionar que el país de China se ha convertido en el mundo y también es el segundo mayor importador. Además que China representa el comercio de bienes en el mundo y es el mayor mercado de destino de 33 países y también la mayor fuente de importaciones para 66 naciones. Y eso es todo, licenciado.
Ya. Políticos, ha nacido la vida independiente, como se había mencionado, el 9 de agosto de 1965. La República de Singapur es un país soberano insular de Asia, formado por 63 islas, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria, y su territorio se divide en 5 consejos comunitarios. En cuanto a los antecedentes económicos, Singapur es uno de los países económicamente más prósperos del mundo, con una renta per cápita de 56.532. Y entre 1976 y 2014, Singapur ha crecido un 6,81% anualizado. Pero antes de ser una potencia económica, Singapur era una aldea de pescadores. En cuanto a los aspectos sociales, Singapur es el país de la diversidad, tolerancia, independencia y multiculturalismo. Se trata de un lugar en el que la modernidad está al orden del día y es un sitio en el que varias culturas, religiones y preferencias hacen vida sin mayores problemas. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la superficie de Singapur, tiene una superficie de 782,6 kilómetros cuadrados. Haciendo una comparativa a la ciudad del Alto, de acá de Bolivia, tiene el doble de tamaño de la ciudad del Alto. Sería como dos veces la ciudad. Em, en cuanto a los aspectos, siguiente, por favor. La población y el gobierno. Aspectos normativos. En cuanto a la principal ley comercial de Singapur, es la Ley de Reglamentación de las Importaciones y Exportaciones, que incluye restricciones a las importaciones y a las exportaciones por motivos de seguridad y salud o de conformidad con los acuerdos internacionales. Singapur considera que el marco multilateral de la OMC proporciona acceso a múltiples mercados y garantiza un sistema de comercio mundial basado en normas. No obstante, las autoridades estiman que los esfuerzos emprendidos bilateralmente en foros regionales pueden impulsar la liberación del comercio y reforzar el sistema multilateral de comercio. Luego, en cuanto a la ley de planificación, en Singapur no existe una ley específica que sea nombrada como ley de planificación comercial. La regulación de la planificación comercial en Singapur se lleva a cabo mediante un conjunto de regulaciones y políticas que son emitidas por diferentes agencias gubernamentales, como la Urban Redevelopment Authority o el Economic Development Board. Por otro lado, el EDB es responsable de promover el desarrollo económico de Singapur mediante la atracción de inversiones y la promoción de las exportaciones. El EDB también tiene un panel importante en la promoción del comercio y la inversión del país. En resumen, la regulación de la planificación comercial en Singapur se lleva a cabo a través de un conjunto de regulaciones y políticas emitidas por diferentes agencias gubernamentales, específicamente la UEA y el ETB. Y no existe una ley específica llamada, como se había mencionado. Después, uno de los objetivos a largo plazo de la economía de Singapur es disminuir la intervención estatal con el fin de seguir abriéndose al comercio exterior y de aumentar la competitividad. Siguiente, por favor. Bueno, Buenas tardes a los compañeros. Haciendo continua la exposición, vamos a hablar sobre el gobierno. El tipo de gobierno para esto es la República Parlamentaria. Actualmente está dirigida por la señora Lidma Jacob, quien ella primero inició como su carrera de abogada desde 1978 y bueno, se puede decir que fue electa el 17 de septiembre de 2017 y también se considera como la primera presidenta mujer de Singapur, ¿no? En la estructura del sistema político que se presenta en Singapur está compuesta por los tres poderes. Está por el poder ejecutivo, por el poder legislativo y por el poder judicial. Y bueno, dentro del poder ejecutivo se encuentra lo que es el presidente y también parte de lo que es el primer ministro. Y bueno, ya tiene como 3 generaciones siendo parte, ¿no? Y el primer ministro fue elegido desde el 12 de agosto del 2004. En el poder legislativo está dentro de un parlamento de 101 miembros y en el poder judicial está compuesto por una Corte Suprema, cortes estatales y, bueno, pues el jefe del poder judicial es el presidente de la Corte Suprema. Siguiente, por favor. Acá podemos ver que son casi 22 ministerios de los que están conformados, ¿no? En la parte del poder ejecutivo y el que ven en foto es el primer ministro.
que se llama Lee Hsien Loong. Siguiente, por favor. En la estructura organizacional territorial se puede decir que Singapur no está compuesta por provincias, ciudades, departamentos. Entonces, por el tamaño que tiene esta, solamente se dividieron en consejos, que es el Consejo Central, Consejo Noreste, Noroeste, Sudeste y Sudoeste. En lo que dentro de ellos están alcaldes elegidos, ¿no?, por el Parlamento. Siguiente, por favor. El territorio, bueno, el tamaño de Singapur se puede considerar que es uno de los países más pequeños del mundo, entonces es 3.5 veces mayor que Washington, la capital de Estados Unidos, y 7 veces mayor el tamaño de París. Siguiente, por favor. Los recursos naturales que nos ofrecen en Singapur, se puede decir que la mayor proporción de ellas son en el tema de pesca, aguas marinas, y en tema de recursos naturales generalmente son para mayor consumo interno. Entonces, lo que se puede ver en imágenes es que solamente la producción la generan para ellos. Más se dedican a lo que es el tema de eh, refinado o traer materia prima de otros lugares. En el tema de explotación de la tierra, se puede decir que el 2% se va para hacer cultivos, el tema de los pastos permanentes no se hace un consumo, y en el tema de los bosques es un 5%, y la mayor parte es, digamos, en el tema de marítimos, de vida marina. Siguiente, por favor. Bueno, el modelo económico que utiliza Singapur es, como les hice el mención, se llama el comercio de entrepot. Esta hace referencia a que ellos traen lo que es la materia prima, hacen su transformación o refinado y ellos lo exportan. Y generalmente este país se considera un país exportador, no tanto importador. Siguiente, por favor. En el tema del PIB, se puede decir que hasta el 2021 creció en un 7,2, y esto fue beneficioso, ya que en su época de pandemia solamente tuvo un crecimiento del 5,4%. Y como se ve en la imagen, la mayor parte de esto se va en el tema de hacer manufactura, en el tema de hacer inversión en bienes y servicios transformados. Entonces, a eso es lo que se dedica la economía de Singapur. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo está el PIB desglosado. Y el PIB per cápita generalmente está indicado que está en un 6.048 millones de dólares, dólares por persona. Entonces, tiene una gran economía, pero la que se puede desglosar que en su sector primario, sector secundario y sector terciario disminuyen mucho. Pero el tema de que en sector primario solamente es del 1%, y en el tema del sector secundario solamente está en el tema del 26% en el PIB, y en el tema del sector terciario está más del 65%. Entonces, ¿a esto qué se refiere? Que la economía de materia. También podemos hablar de que si bien ha crecido su PIB, Singapur, también se puede mencionar que la deuda ha crecido demasiado y está ahora alrededor del 159.87% del PIB, que va hacia su deuda externa. Entonces, se puede considerar que los habitantes de Singapur son los más endeudados del mundo. En el tema de la balanza comercial, hasta el 2017 lo que se reportó es que las exportaciones que genera son del 396.18% de millones de dólares que hacen exportaciones, y importaciones son de
312 312.1 miles de millones de dólares. Y las principales exportaciones que que este país genera son la maquinaria, productos electrónicos, telecomunicaciones, productos farmacéuticos, refinado, el petróleo y alimentos. Y las principales exportaciones que son también de maquinaria y equipo de combustiones para minerales, productos químicos, alimenticios y bienes de consumo. Eso es todo. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre qué es la política monetaria. Se basa en un sistema de bandas cambiarias con un objetivo de estabilizar el valor del dólar Singapur frente a otras monedas. Esta se regula por lo que es el Banco de Singapur, que sus siglas en inglés son eh, tiene el rol de implementar las nuevas políticas. Bueno, cambio de cambio en el cual el valor de su moneda es el de Singapur, el mercado de divisas. Aquí también interviene lo que es el MAS y solo para mantener la estabilidad económica del país. Pasando a lo que son los sueldos y salarios en Singapur, podemos decir que alrededor son $4.500 de Singapur al mes para los trabajadores no calificados. Esto puede llegar a ascender hasta los 10.000 y depende a la capacitación que tengan. Se tiene registros de que le pueden llegar a ganar hasta $12.000 singapures al mes y los trabajadores pueden ganar entre 2.500 al mes. Pasando a lo que son sus inversiones, los principales se encuentran en lo que son en lo que es las bienes raíces, en el sector de la tecnología, en la infraestructura y la bolsa, también en servicios financieros. Hablando rápido sobre cada uno de estos, puedo decir que en bienes raíces es un mercado bastante prioritario en la ciudad de Singapur. En el ámbito de la tecnología, puedo decir que tiene convenios internacionales y con otras empresas y sucesivamente. Pasando a lo que son los elementos poblacionales, la densidad, como yo lo había mencionado antes, mi compañero, son de 7.800 personas por kilómetro cuadrado. Tienen una composición étnica, la mayoría es china, con un 74.3%, después malayos e indios. La edad promedio es entre 25 y 54 años. Los más jóvenes son del recién nacido hasta los 14 años y los mayores de 55 con un 12.8%. Esto, educación. La mayoría de la población de Singapur tiene una educación superior con un 39.5% de la población. En religión, podemos decir que la mayoría es budista con un 32.2%. La otra es teoísta y un 18.5% es musulmana. Población activa. Esto nos hace medir qué porcentaje de la población es económicamente activa con un 68.1%, principalmente en el sector de servicios y no mucho en el de bienes. Lo que son los indicadores del desarrollo humano, tenemos que la esperanza de vida es de un 84.8, no, 84, de 84 a los 85 años de vida. La tasa de alfabetización es del 96.3, el índice de pobreza es del 9.1%, el ingreso PIB per cápita es de 61.527.
el índice de desigualdad Gini va de los 0.45 a los 0.50. A ver, acceso a servicios básicos es del 100%, es decir, todos en Singapur cuentan con los servicios básicos. Derechos humanos, cuentan con derechos humanos, libertades civiles, pero algunas restricciones de libertad de expresión en la prensa. Sostenibilidad y calidad de vida es alta porque tienen un mayor consumo en Singapur. Le paso la palabra a mi compañero. eh, a mi compañero. Bueno, siguiendo con las políticas comerciales de Singapur, tenemos por un lado... 5 minutos más, por favor, señores, 5 minutos más. ¿Puede, siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al desarrollo productivo, Singapur ha desarrollado una economía basada en la exportación y ha fomentado la inversión en investigación y desarrollo. En cuanto a los acuerdos comerciales e integración económica, Singapur ha firmado varios acuerdos comerciales con países de Asia y otros continentes para promover el comercio y la inversión. También ha sido un miembro activo de organizaciones económicas regionales, como la ASEAN y el TPP. En cuanto al incentivo al sector privado, Singapur ha creado un ambiente favorable para el sector privado mediante la reducción de trabas burocráticas, la promoción de la inversión extranjera y la creación de programas de ayuda financiera y fiscales para la empresa. En cuanto a exportaciones, Singapur es un importante centro de exportación de productos manufacturados, como electrónica, maquinaria, productos químicos y petróleo. En cuanto a sus importaciones, Singapur es un importante centro de importación de materias primas, maquinaria y equipos, así como de productos manufacturados para su reexportación. Luego, pues siguiente, por favor. ¿Qué podemos decir en cuanto a conclusiones y recomendaciones después de todo lo que hemos analizado de Singapur? Que obviamente Singapur está claro que su economía ha sido algo propia y una sociedad estable, una economía muy desarrollada. Pero es importante continuar monitoreando y evaluando las políticas económicas para asegurar que se mantengan competitivas a lo largo del tiempo y adaptadas a los cambios en el entorno global. Esto podría incluir medidas para mejorar la productividad y la eficiencia y para aumentar la inversión en tecnología y capital humano. Es importante continuar promoviendo la integración económica a nivel regional e internacional mediante la firma de acuerdos comerciales y la participación en organizaciones económicas regionales. Esto podría ayudar a asegurar un acceso estable y predecible a los mercados internacionales y los recursos. También es importante continuar promoviendo un ambiente favorable para el sector privado mediante la reducción de trabas burocráticas, la promoción de la inversión extranjera y la creación de programas de ayuda financiera y fiscales para las empresas. Eso sería todo, licenciado. Perfecto. Ya es registrado el grupo Singapur. Entre estos bloques se encontraba la Unión Europea, ya que el 31 de enero del 2020 el Reino Unido decide ya no ser miembro de la Unión Europea. Y después del 31 de diciembre del 2020, los acuerdos comerciales de la Unión Europea dejaron de aplicarse al Reino Unido. Siguiente diapositiva, por favor. También están los acuerdos comerciales de país a país, que son 44 países, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Canadá, Chile y Japón. Siguiente, por favor. Debido a la gran cantidad de acuerdos comerciales, por parte de los países con más comerciales, como se puede ver en el mapa. Siguiente, por favor. Exportaciones.
Las principales exportaciones de Reino Unido son coches, medicamentos, envasados, turbinas de gas, oro, petróleo crudo, exportando principalmente a Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Países Bajos. En 2000, el mayor exportador mundial de licor fuerte y plata. Siguiente, por favor. Importaciones. Las principales importaciones de Reino Unido son oro, coches, equipo de transmisión, medicamentos envasados y petróleo crudo. En 2020, Reino Unido fue el mayor importador mundial de carne conservada y productos lácteos fermentados. Siguiente, por favor. Nuestra conclusión. Consideramos que Reino Unido es un país interesante para negocios, ya que de acuerdo a su per cápita es un país de ingresos, tener poder adquisitivo para servicios que se ofrecerán en este mercado. Por otra razón importante es que el país cuenta con la estructura Ya, señores, logística tiempo, necesaria. tiempo, solo están los 4, ¿correcto?